Gusto. Bueno, primero quisiera felicitar a la gente, a los lojanos, ¿no? Por el Día de la Independencia, ¿no? De Loja. Felicitaciones y también expresar nuestra solidaridad, ¿no? Con la difícil situación que ustedes viven ahora con los incendios. Espero que se mejora muy pronto. Y a propósito, Israel está también por ayudar, por mandar una asistencia nuestra para combatir los incendios. Y en lo que tiene que ver con mi visita en Loja, estoy invitado por el señor Gabriel Maldonado del Centro Cultural para la Historia Sefaradí. Para los oyentes que no saben, los sefaradíes son los judíos que salieron de España en 1492. Sí, en la misma fecha que ustedes conocen, en el mismo año, salieron ahí expulsados por los reyes de España y llegaron a muchos puntos del mundo. Así que estoy invitado por el señor Maldonado y aparte de eso voy a dar algunas entrevistas como acá. Voy a hacer una charla en la UTPL, voy a encontrarme con el alcalde de Loja y voy a reunirme también con algunos ex becarios. Israel tenemos una agencia de cooperación internacional en el desarrollo y cada año invitamos becarios de todo el mundo, también de Ecuador, para participar en cursos en Israel. Y esos becarios después se hacen ex becarios, son siempre buenos amigos de Israel y voy a también a conocer a algunos de ellos acá en Loja. Sí, fenomenal. Las relaciones siempre han sido muy cordiales, muy fraternas, Israel con el Ecuador. En algunos campos, que puede ser defensa, principalmente agricultura, ¿es potente eso? Bueno, sí, primero quizás hay que decir, el año que viene, 2025, vamos a celebrar 75 años de amistad, de relaciones diplomáticas entre Israel y Ecuador. Siempre hubo buenas relaciones durante todos esos años, con un poco de altibajos, pero sí buenas relaciones. Y si se trata del contenido de lo que tenemos, ¿no? en las relaciones bilaterales, los asuntos de defensa hoy en día no son tan fuertes como en el pasado. En el pasado sí, por ejemplo, proveemos los aviones Kafir, Capri. quizás ustedes Sí, sí. conocen, que, Muy conocido, sí, claro. ¿verdad? Sí, Participaron en la guerra con Perú en este entonces sí. y hasta antes otros aviones que de ellos menos gente conocen, aviones que se llaman Arava, que son otros tipos de aviones. Y también en estos días, o sea, hace pocos meses llegó acá a Ecuador un envío de rifles, Sí, ¿sí? Largos para fusiles, sí. sí, fusiles exactamente, para la policía Ah, sí, para el combate contra el narcoterrorismo, ¿no? El crimen organizado en Ecuador y más, pero no es el punto más importante, digamos, en las relaciones entre Israel y Ecuador. Creo que lo más destacado es la actividad de esa agencia que mencioné antes, la Agencia de Cooperación Internacional en el Desarrollo. Israel ofrece cursos en español en muchos temas, a partir de agricultura y asuntos, temas que tienen que ver con el agua, que son muy conocidos y tienen muchos años, pero también otras cosas, emprendimiento, innovación, empoderamiento de la mujer, muchos temas de educación y más. Creo que eso es un punto muy importante en las relaciones bilaterales. También de vez en cuando damos ayuda humanitaria cuando hay emergencias de la naturaleza, digamos en Ecuador. Y yo tengo acá en Ecuador un año y un poco, ya hicimos 2 veces entrega de ayuda humanitaria, una vez en la provincia de Bolívar y otra vez en un suburbio de Baños. Y también contribuimos una vez un sistema de tratamiento de agua para una población rural, un equipo israelí, obviamente. También estamos trabajando en otras cosas, por ejemplo, en un acuerdo de cooperación en educación, cultura y ciencia. Eso está todavía bajo trabajo.
Y del otro lado, Ecuador está por abrir, espero, ¿no? Y espero que va a ser pronto, una oficina de innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Eso está pendiente, pero ya está decidido abrir esa oficina y va a ser muy bueno para los dos lados. Es histórico el aporte del pueblo israelí al Ecuador, ¿no? Es histórico, es Sí, importantísimo. sí. Usted dijo que, a ver, muy bien. Usted dijo que siempre ha colaborado con el Ecuador, excepto un altibajo ahí. ¿Alguna vez puede recordar cuándo un poco se resquebrajó esas relaciones que eran bien consolidadas, que nacieron desde el voto ecuatoriano para que la nación israelí sea un Estado? No entiendo que ahí nace este cariño, este reconocimiento a a ver, hay una persona en la línea. Vamos a pasar una llamada, como le había advertido a usted, Ok, en tanto en cuanto haya ok. respeto en la intervención. Solo que le ruego abreviar también. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy bien, se ha retirado, se ha retirado. Ok. Hay libertad acá absoluta, pero se ha retirado. Entonces le decía ahí, puede ser que topemos eso porque la pregunta fundamental es también, o sea, es cómo es que puede vivir el Estado de Israel rodeado y puede convivir con tantas guerras, con tanta terrorismo también, que entiendo que es lo que acaban ustedes de vivir el 7 de octubre, Sí. ¿sí? Eso es otro holocausto, ¿no? Entonces, solo que quiero superar la llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, doctora Aponte, y felicitándole pues al señor embajador de Israel, un país que en verdad nos ha ayudado muchísimo al país, al Ecuador. Yo recuerdo cuando de los aviones Arabá, que son de carga y abastecimiento de nuestro ejército ¿Verdad? ecuatoriano, Sí. hace más o menos ya 50 años. Es una cosa muy hermosa lo que se ha hecho, doctor, entrevistarlo a una personalidad como él. Y Dios quiera que esas relaciones, esa amistad entre Ecuador e Israel, no solo en el campo educativo, en el campo comercial, militar, siga siempre unidos, porque Israel es una potencia que siempre nos ha apreciado al Ecuador, y pienso que todos los ecuatorianos somos agradecidos con Israel. Gracias y éxito, esperando que lo pase de lo mejor por esta ciudad y que se sienta muy bien en Loja. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ahí está, le recordaban, sí, esos aviones que Araba. tenían otro propósito, ¿no? Sí. Más de carga, sí, efectivamente. ¿Verdad? Sí, los Kafir F-15, me parece que eran los aviones de combate, de guerra, Sí, los Kafires fueron aviones de combate y Araba de carga. ¿verdad? Ah, sí, 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 efectivamente, así es. efectivamente. Pero bueno, yo le preguntaba, ¿cómo pueden, perdónenme si es como rocambolesco el término, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir ustedes rodeados de enemigos? Ya le voy a hablar de eso, pero quisiera antes mencionar, como usted también mencionó eso un poquito, de las relaciones o de la historia, ¿no? Entre Ecuador e Israel, hay que Así, mencionar quizás dos cosas. Primero, durante el Holocausto judío en Europa, antes de la creación del Estado de Israel, fue un diplomático ecuatoriano que se llamaba Manuel Luis Borrero, si no me equivoco con el apellido. Y, el delegado a la ONU, no a la ONU, pero en Europa, en uno de los, en Suiza. y ya. Y él, haciendo pasaportes para refugiados judíos, salvó muchos judíos durante la Guerra Mundial y está reconocido como justo entre las naciones, que es un título que da Israel para personas no judías que salvaron judíos durante el Holocausto. Como la película esta de
La lista de la Schindler. lista de Schindler. ¿Verdad? Schindler es también justo entre las naciones, ¿verdad? Claro, la lista de Schindler. O sea, siempre hubo más Schindlers en el mundo, ¿no? Sí, hubo mucha gente, sí. En la gran oscuridad, ¿no? De la Segunda Siempre hay Guerra alguien que Mundial no. había puntos de luz. Sí. Exactamente, ya, muy Y bien. la segunda cosa es la votación de Ecuador a favor del plan de partición de la ONU en 1947. Ese fue cumbre, eso. Eso fue, perdón. Fue fenomenal eso, ¿no? Fue fenomenal. Sí, toda América Latina tiene un lugar muy importante en esa decisión porque, si no me equivoco, 13 países latinos votaron a favor entre 33 en total. O sea, hubo mucho menos países en el mundo en ese entonces. Como un tercio, ¿no? de los países de la ONU que votaron a favor del plan de partición fueron de América Latina, Ecuador también. Hay que solo aclarar que no fue una votación por la creación del Estado de Israel, sino una votación por la partición del histórico tierra de Israel para dos países, un país palestino y un país árabe y un país judío. Lo que pasó el día siguiente es que los judíos bajaron a la calle para bailar y estar feliz que por fin van a tener un país, y los árabes que hicieron empezaron una guerra. Eso es la guerra que llamamos la Guerra de la Independencia de 1948. Pero avanzamos en la historia y hablamos de esos días, ¿no? Usted mencionó el ataque de Hamas el 7 de octubre, ¿no? del año pasado, y mencionó el Holocausto, y con razón, porque desde el horrible, terrible Holocausto es el peor día de la historia, no solamente de Israel, también de todo el pueblo judío, desde el Holocausto en Europa. El número de la gente que fueron matados en un día por los terroristas de Hamas, 1.260 personas, casi todos civiles, en sus casas, en sus camas. Jóvenes que bailaban. Y también, verdad, hubo dos núcleos, digamos, asentamientos pequeños, no muy lejos de la Franja de Gaza, donde invadieron, ¿no? los terroristas y mataron gente, familias, mujeres, ejerciendo también una violencia sexual horrible, familias enteras en sus casas y en sus camas. Y en otro lugar, no muy lejos, hubo una fiesta de música de jóvenes, y allá también se apoderaron los terroristas y mataron mucha gente. Pero la pregunta fue cómo vivimos como eso, ¿no? Si no me equivoco, doctor. Esa es la pregunta, porque viven en un estado de convulsión, Sí. más admiramos esa resiliencia, porque vamos a pasar a otro tema, o sea, de esta pregunta, de su respuesta, Sí. concomitantemente nos llevará a otra, que es cómo es que son tan fuertes, cómo es que tienen tantas patentes científicas en el mundo, cómo es que pueden sobrevivir así. Y usted habla de ayuda. Nosotros somos un país supuestamente pacífico, grande, productor, tenemos de todo y necesitamos ayuda de ustedes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Esa es la pregunta. Sí. Ojalá que lo pudiéramos desbrozar. Ok. Si hablamos primero del segundo asunto, cómo vivimos físicamente, digamos, rodeados por enemigos, como una isla en Medio Oriente. Nosotros lo que hacemos son dos cosas. Primero, sabemos que no tenemos a quién contar, a quién confiar, solo en nosotros mismos. Y por eso desarrollamos un ejército muy, muy bueno y muy, muy fuerte, porque sabemos que nadie va a luchar por nosotros, solamente somos nosotros que tenemos que defendernos. Y el ejército israelí es bien conocido en todo el mundo como un ejército innovador. A propósito, ya vamos a hablar de innovación. Innovador, fuerte. Y también la gente entiende que tienen que luchar. Si no van a luchar, sus familias que están atrás van a sufrir. Así que tenemos el ejército muy fuerte. Muy fuerte, ¿No muy será bueno. que les ayuda el rey Salomón, alguna cosa de eso? El rey Salomón, sí, la historia también nos afecta positivamente. Posiblemente. O el rey David. Sí. Puede ser. Así, los israelíes, muchos, no en América Latina, pero digamos en Europa, durante 2000 años, ¿no? de diáspora, los europeos conocieron a los judíos como comerciantes, como banqueros,
como gente, quizás abogados, gente por el estilo, pero originalmente, antes que tuvimos que salir de nuestro país hace 2000 años por el exilio romano, los israelíes o los judíos de ese entonces vivieron como cualquier otro país, ¿no? Agricultores, más que todo agricultores y también luchadores, tenían que luchar también en este entonces. Así A que, veces pienso sí. que fue gente muy humilde y por eso fueron esclavos de los egipcios. También esclavos de los egipcios, Sí, es claro. también parte de nuestra historia, Es ¿verdad? parte de esa historia Son- más antigua, pero ¿Verdad? Son 3000 años de historia, pero la sí. mayoría está en la Biblia. Si uno lee el Antiguo Testamento, la mayoría está ahí. Y pero sí, ustedes no se rigen por la Biblia, sino por la Torá. la Torá es parte de la Biblia, ¿no? La Sí, Biblia, sí, el sí, Antiguo pero- Testamento tiene algunas partes. Una de las partes es la Torá. Es Sí. la parte quizás, ¿verdad?, la más importante, digamos. Sí, Y también es la mejor respuesta para ellos que piensan que nosotros, que no entienden, digamos, que somos indígenas, somos los israelíes, somos indígenas en nuestro país, el país de Israel. Regresamos a nuestro propio país, que tuvimos que dejar hace 2000 años, y no somos como invasores europeos, como algunos de nuestros enemigos dicen. No somos como los españoles en América Latina y tampoco somos como los, qué sé yo, belgas o franceses en África o ingleses que vinieron para robar los recursos naturales. sí, para expoliar, sí, Claro, sí. en la tierra de Israel no hay recursos naturales casi nada. Nosotros simplemente regresamos a nuestra casa. Y ahora quizás podemos hablar cómo hicimos todo eso y quizás también conectarnos al asunto de la innovación, si usted quiere. Por favor, por favor. Ok. Yo me puedo amanecer escuchando Sí. todo lo que es de Israel. Siempre me he preocupado por esa historia, una historia que incluso puede ser nuestra, porque aquí hay efectivamente asentamientos judíos. Gracias. Y, Sí. y el aporte y la hermandad siempre ha sido fenomenal. Cuando veo por ahí presas que tienen vinculación con el Estado de Israel, pero que son de riego, que son de agricultura, me llena mucho de emoción y pienso que hay que aprovechar eso. ¿Verdad? Yo creo que puedo decir dos cosas. Primero es que, digamos, como no tenemos recursos naturales en Israel, casi no hay nada. Hay poco, pero casi no hay nada. Entendimos muy temprano que el único recurso que sí tenemos en Israel es el recurso humano. Y el recurso humano hay que desarrollar, hay que invertir en eso, más que todo en la educación, en los colegios y en las universidades. Tenemos, por ejemplo, entre los 500 mejores universidades, según el ranking de Beijing, que es un ranking internacional conocido para universidades, tenemos, si no me equivoco, 4 o 5 universidades israelíes en un país muy pequeño. Sí, sí, señor. Y tenemos muchas cosas, por ejemplo, tenemos en nuestros 76 años solo, tenemos 13 premios Nobel, muchas invenciones en Israel. Usted mencionó... Patentes científicas. Patentes, sí. Usted mencionó el riego por goteo. Fue inventado en Israel hace mucho tiempo, desde los años 60, eso es algo antiguo, pero... Medicina, en tecnología. ¿Verdad? Hay mucho. Más que todo en lo que tiene que ver con la alta tecnología y la innovación, sobre cual podemos hablar en un momento. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que nosotros lo que hicimos es, tratamos de solucionar un problema y de esa solución llegar a muchos logros. Y lo voy a explicar por ejemplos. Un ejemplo es la situación de seguridad en Israel, que desde el primer día no fue muy buena y tuvimos que luchar. En este entonces tuvimos que desarrollar el ejército que acabamos de mencionar, y el ejército avanzado que tiene Israel también influye positivamente para toda la economía. Por ejemplo, gentes que salieron, o sea, veteranos del ejército, que salen del ejército con conocimiento. No conocimiento de luchar, sino conocimiento de arreglar cosas, de organizar, de innovar. De inventar cúpula de hierro. Exactamente, sí, exactamente. Ese es muy buen ejemplo.
Esta gente no se queda en el ejército para siempre, sino salen del ejército un día y de ahí desarrollan el Israel en general y la economía de Israel. Otro ejemplo es la escasez de agua. Israel es 60% desierto, pero desierto como no el norte de Chile, o desierto total. Terrenos yermos. ¿Verdad? Sin sí. agua, sin nada de agua, y también los otros 40% no tienen mucha agua, tienen algo de agua. Y el país es muy pequeño y hay mucha gente. Hoy en día ya tenemos casi 10 millones de personas en un país del tamaño de la provincia de Orellana. Nada Sí. más, eso es el tamaño de Israel. Sí, Un sí. país pequeño, el único país judío en el mundo, ante 22 países árabes, 57 países musulmanes, solo un país judío en el mundo en el tamaño de la provincia de Orellana. ¿Y qué hacemos sin agua? No hay agua, pero hay que solucionar este problema. Por eso desarrollamos con la tecnología, con la innovación, desarrollamos soluciones. No vamos a hablar ahora demasiado del asunto de agua, pero en pocas palabras, de un lado desalinización de agua salada del mar, o sea, hemos probado que no hay falta de agua en el mundo. Por lo menos si alguien tiene una costa, ¿no? Un océano, no hay falta de agua, el océano está lleno de agua. Lo que sí es, hay que desalinizar esa agua. Quitarle la sal. ¿Verdad? Claro. Hay que invertir en tecnología, financiamiento también. Y hoy en día, 90% del agua potable en Israel es agua desalinizada. Y ya no tomamos agua de la naturaleza, dejamos la poca agua que tiene la naturaleza en Israel, la dejamos para que siga ahí, hasta usamos el agua desalinizada como una herramienta política y vendemos agua desalinizada, agua potable para Jordania, nuestro vecino, con quien tenemos acuerdos Buen de vecino, paz. buen vecino. Tenemos acuerdos de paz con Jordania, Sí. proveemos agua potable para Jordania, que también tienen un gran problema de agua, muy barato para que estén contentos, y nosotros también estamos contentos de eso para desarrollar el contacto político, ¿no? La amistad entre Jordania y Israel, que necesita un empuje siempre. Son cuates, entiendo, el rey de Jordania ¿Verdad? con los gobernantes israelíes. ¿Verdad? Sí. O sea, son buenos amigos, sí. Somos, sí, no desde siempre, ¿no? En los primeros años, No, claro. pero un día, y quizás voy a aprovechar. Participaron ellos en la guerra de los 6 días también. De los 6 días, sí. Claro. Sí, y perdieron Judea y Samaria. Perdieron, sí. Quizás Aprendieron la lección. aprendieron y en el guía de Yom Kippur de 73, 6 años después o 7 años después, no participaron. Ah, sí, Sí. exactamente. Y quizás eso es un buen punto para mencionar, que Israel, aunque estamos, parece, ¿no? Desde fuera, siempre en una situación de guerra, situación de conflicto, y sí hay conflicto, pero también buscamos la paz. Y no solamente buscamos, también encontramos, y ya tenemos acuerdos de paz con Jordania que usted mencionó, con Egipto que hasta llegó antes del acuerdo con Jordania, y el acuerdo con Egipto es muy importante. Egipto es el país árabe más grande. Y después, en el marco de los acuerdos de Abraham, desde hace 3 o 4 años, tenemos también paz con otros 4 países árabes, Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y esperamos que en el futuro próximo vamos a poder también tener una normalización o un acuerdo de paz con Arabia ¿Cuándo Saudita. será posible eso? ¿Cuando acaben con el terrorismo? ¿De qué se alimenta el terrorismo? Ok, eso es otro punto. Sí, Mire bien. que los acuerdos de paz que tenemos con esos países que mencioné son acuerdos de paz antes de solucionar el problema con los palestinos, porque el problema con los palestinos todavía no se ha solucionado. Acerca del terrorismo, usted pregunta... ¿De qué se alimenta el ¿de qué se terrorismo? alimenta? Ok. Es muy fácil contestar, puedo contestar en una palabra, por lo menos en Medio Oriente. El terrorismo está alimentado por un país, Irán. Todo empieza y termina con Irán. Auspiciado por Irán. Exactamente. Irán, Ajá. hay que decir una palabra, hasta el año 1979, hasta la revolución islamista en Irán, Sí, tuvimos muy buenas relaciones, Israel e Irán. con el Shah de Irán. ¿Perdón? Con el Shah de Irán. Sí. Hasta ahí, Ajá. hasta ahí. Tuvimos unas embajadas en los 2 países, línea aérea directa, hasta el Mossad, ¿no? El Mossad tenía una oficina en Teherán.
Sí. El Mossad es imbatible, ¿no? Ajá. Ya. Hasta que llegó la revolución islamista y los iraníes, desde a partir de esa revolución, decidieron que Israel es el enemigo, ¿no? Estados Unidos es el gran enemigo, pero Israel también es un enemigo. Porque es amigo de mi enemigo. No sé por Así qué. salía. No solamente, yo creo que es también un asunto de religión, porque Sí, claro. porque claro. es el gobierno de Irán desde 79 hasta hoy en día es un gobierno ultra fundamentalista, extremista, que mira el Fanáticos. fanáticos, exactamente. Con Miran un el fanático mundo. no se puede negociar. No se puede negociar. No, por ejemplo, ahora llego al punto, ¿no? Al terrorismo, lo que usted me preguntó. Irán está luchando contra Israel sin razón. No tenemos fronteras, son 2.000 kilómetros lejos de Israel, no tenemos ningún conflicto. Históricamente tuvimos siempre buenas relaciones, pero decidieron en 79 que somos enemigos. Y desde ese entonces empezaron a atacar a Israel, pero no directamente. Siempre a partir de sus apoderados o aliados o proxies, ¿no? En inglés, que son más que todo Hamas, que mencionamos que hizo el ataque del 7 de octubre del año pasado. Pero Sí. Hamas es como local, como nacionalista. Verdad, Hamas son palestinos Sí, de son la palestinos. Franja de Gaza. Ellos gobiernan, ¿no? La Franja de Gaza desde 2007. Israel no está en la Franja de Gaza desde 2007 y Hamas, que estaba ahí, tiene vínculos también religiosos, aunque son otro tipo de musulmanes, pero no importa por ahora. Bueno, ellos son verdugos con su propia gente incluso. También, Exacto. siempre he decidido cuando hay gente que dice hay que liberar a Palestina, Palestina está libre, por lo menos la franja de Gaza. Hay que liberar a la gente de Gaza de Hamas, no de Israel, que Israel no está ahí desde 2007. Es Hamas que controla ahí y hace todo en vez de desarrollar la economía de la franja de Gaza, invirtió todos sus recursos en los túneles y en el armamento, Sí. y siempre atacó a Israel. Siempre, no empezó el 7 de octubre. Siempre fue el objetivo. Ya son 17 años desde que Hamas controla la franja de Gaza que están atacando a Israel con misiles, con cohetes, con infiltraciones. Y de ahí viene el otro movimiento más internacional, Hezbollah. Hezbollah es otro tipo de movimiento, ¿verdad? Hezbollah son más cercanos a los iraníes en términos religiosos, son chiitas, para ellos que saben. Chiitas, sí, claro. Son chiitas, están en Líbano, ¿no? En otro país, en un país supuestamente independiente, Líbano, pero son como un cáncer, ¿no? Dentro del corazón, del cuerpo de Líbano, están casi independientes. Reciben mucha ayuda, como Hamas, ayuda, entrenamiento de parte de Irán, financiación, ayuda política, reciben de todo de parte de Irán. Y todo eso tiene un sentido, ¿no? Una razón, que Irán quiere sofocar a Israel, no directamente porque es mejor hacerle el trabajo por otras personas, están sofocando a Israel, tratando de sofocar a Israel. Con mano ajena. Con mano ajena, con Hezbollah en Líbano, con Hamas en la Franja de Gaza, y no solamente, también existen los hutíes, no sé si todo el mundo escuchó, cómo no. en Yemen, ¿verdad? En Yemen, claro, son temerarios. Son también terroristas, también están hundiendo buques comerciales en las costas de Yemen y están de vez en cuando también lanzando misiles hacia Israel por la orden de Irán. Así que usted me pregunta, perdón, el origen del terrorismo, por lo menos en Medio Oriente, el origen del terrorismo es muy fácil de definir, es Irán. Todo empieza y termina con Irán. Bueno, pero ese es el auspicio. En realidad se origina por las diferencias religiosas también, ¿no? Hay ese fanatismo intransigente que no permite ningún tipo de negociación, ningún tipo de entendimiento, ¿no? Mire usted, en el mundo hay 1.5 mil millones de musulmanes. 99.999, no sé, son gente tranquilo, son gente amable, son gente que quiere vivir, son gente que no tiene problema con nadie. Pero es suficiente algunos poca gente. Para incendiar como nos incendian aquí los bosques. Exactamente, y todo. yo digo Pirómanos. que Irán, con el contexto, ¿no? de Ecuador últimamente, Irán es el pirómano de Medio Oriente, están poniendo fuego donde ven posible.
Y sin razón, o sea, otra vez, en vez de desarrollar la economía de Irán, que no es, antes fue un país muy exitoso, ahora ya no. ¿Por qué? Porque sus líderes, como Hamas en la Franja de Gaza, en vez de desarrollar la economía, las relaciones internacionales, están buscando el arma nuclear, Irán, o luchar contra Estados Unidos y contra Israel. Sin razón, no hay ningún problema entre Israel y Irán. No debe haber ningún problema. Y todo eso, ¿por qué? Por la mala interpretación de la religión musulmana. Porque otra vez casi todos los musulmanes quieren y viven su vida tranquilo. Solamente algunos malinterpretan, ¿no?, la religión musulmana y piensan que es su deber religioso. Se llama yihad, ¿no? Guerra religiosa, ¿verdad? Luchar contra los judíos, ¿no? O contra Israel. Contra los infieles, que le llaman. Sí, ¿verdad? También. Bueno, no obstante conviven en realidad musulmanes con israelíes, conviven en la vecindad, ¿no? Trabajan incluso. Hay intercambios ¿Verdad? comerciales, laborales. ¿Verdad? Ya mencioné los 6 países árabes con quien tenemos relaciones diplomáticas, ¿no? Embajadas tenemos, y tenemos muy buenas relaciones con muchos otros países musulmanes, en Europa, en Asia Oriental o Central, en muchos otros lugares. Y también hay que saber, en Israel tenemos 20% de árabes musulmanes que viven en Israel como ciudadanos como yo, con un pasaporte israelí, que pueden votar, que pueden ser elegidos para el parlamento, que pueden ser, qué sé yo, embajadores. Ahí tenemos embajadores árabes o drusos también. O sea, ya dentro de Israel, dentro del mismo país, tenemos 20% de musulmanes. Incluso militares. Muy bien. Incluso militares. Incluso algunos no es obligatorio como para los Exacto. judíos. Ellos que quieren sí pueden ir al ejército, y algunos sí sirven en el ejército. Ya, es la primera vez que en 3 años, creo, y más, me voy a pasar del programa que termina a las 9, pero como hoy es festivo, le voy a pedir a Paolita, mi compañera, que me regale unos 3 minutitos más para hacer esta deferencia. Como yo no puedo ir a Israel, Ajá. pues el embajador de Israel ha venido acá a Loja y a Radio Bacana, Sí. entonces tengo que aprovechar, ¿no? Okay. Y la última pregunta nada más es, ¿qué lectura tiene usted de esta situación conflictiva que vive el Ecuador? Otrora un país pacífico, ejemplo para el mundo, ¿no? De lo que es vivir en paz, en armonía, y de a poco se fueron introduciendo grupos terroristas auspiciados por las mafias, y claro, como decía Fernando Villavicencio, siempre protegidos por el poder político. Pero ¿cuál es su lectura? Esa puede ser una lectura que nosotros tenemos y que a lo mejor está errada, pero la suya como embajador de Israel, de un país que sabe lo que es vivir en conflicto. ¿Cuál es la lectura? Bueno, es la última pregunta y la más difícil, creo, porque nosotros no vivimos una tal crisis en Israel, no vivimos. Nuestros enemigos son sempiternos. Sí, externos, ¿no? Después más de la frontera, y en caso de ustedes son ecuatorianos, ¿no? Son desde adentro, digamos. Desde adentro, ya. Pero sí le puedo decir que terrorismo es terrorismo. Como dice el presidente Noboa, son narcoterroristas, no narcodelincuentes, sino narcoterroristas. Y él tiene razón, es un terrorismo que ejercen. Y en este sentido no son tan diferentes de los terroristas que nosotros tenemos en Medio Fundamentalistas. Oriente. Fundamentalistas, claro. De otro tipo de fundamentalismo, pero exacto, sí. Y también les digo que la manera de combatir contra el terrorismo, sea el terrorismo político o religioso en Medio Oriente, o terrorismo o narcoterrorismo como acá en Ecuador, las maneras son muy semejantes. Físicamente, o sea, las armas o las estrategias o las tácticas son muy semejantes, y por eso Israel es muy relevante para Ecuador en su lucha contra el narcoterrorismo, pero también mentalmente, digamos, ¿no? También el entendimiento que usted tiene un enemigo, que va a seguir un enemigo por mucho tiempo. O sea, la guerra no va a ser fácil. Espero que no va a durar tanto tiempo y tantos años como en Israel, pero esa gente, los narcoterroristas, tienen mucho que perder. Su libertad, su vida, sus recursos económicos, es su trabajo, entre comillas,
¿verdad? Claro. Y por eso hay que ser muy, muy determinado. No hay que cerrar los ojos ni por un momento, sino todo el tiempo ver y pensar y desarrollar estrategias y técnicas y tácticas y consultarse con otros países. Es posible, no va a ser fácil, pero sí es posible luchar y vencer al narcoterrorismo. ¿Ustedes están dando una mano ahí? Estamos tratando de ayudar en lo que podemos. Es que estamos mismos, como se sabe, También en están una complicados. mala situación en estos tiempos, pero sí damos una mano, sí. Señor embajador, estoy muy agradecido por la deferencia de visitar acá esta radio y pues ojalá que algún otro, como está recién venido al Ecuador como embajador, puede ser que Benjamín Netanyahu es una celebridad o no en Israel. Bueno, es el primer ministro que desempeña el tiempo más largo, ¿no?, en la historia del Exacto. Estado de Israel. Por eso le digo, si es toda una celebridad, es un hombre experto, experimentado, también sufrido ahí, también sufre una arremetida interna a veces políticamente de grupos que no convienen con sus propuestas políticas. ¿Verdad? Es una persona muy determinada, muy fuerte y también muy popular en Israel. Todo eso es más o menos conocido, pero sí le voy a decir una cosa que no sé si usted conoce. En los años 70 tuvimos un secuestro de un avión de Air France que llegó a ser secuestrado a Entebbe, ¿no?, en África. Y Israel mandó una delegación, ¿no?, una operación militar para rescatar a los rehenes de ese entonces. Lo he visto en la película. Hay una película sobre hubo eso. películas. Sí, hay una película en eso. El hermano de Benjamín Netanyahu fue el comandante de esa misión y fue el único, o casi, sí, creo que es el único soldado o oficial muerto en esta operación. Y Benjamín Netanyahu perdió a su hermano durante esa operación.